Allanan más de 70 casas y detienen a cerca de 20 personas en un operativo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutado en el sector Sociovivienda noroeste de Guayaquil. Varios de los domicilios intervenidos eran utilizados para almacenar armas, drogas y para mantener a personas secuestradas. Hallan 6 cadáveres en una quebrada ubicada en un sector rural de Vinces, provincia de Los Ríos. Asamblea Nacional no logra consenso para aprobar reformas al Código Orgánico Integral Penal. La sesión se suspende sin nueva fecha. Presidente Daniel Noboa se ratificó en los acuerdos de cooperación militar y operaciones marítimas con Estados Unidos para combatir al crimen organizado. En lo internacional, en Venezuela, gobierno de Nicolás Maduro expulsó a la delegación de los derechos humanos de las Naciones Unidas y le dio 72 horas para abandonar ese país. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. Aquí empezamos. Allanan más de 70 casas y detienen a cerca de 20 personas en un operativo entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desarrollado en el noroeste de Guayaquil. Varios de los domicilios intervenidos eran utilizados para almacenar armas, drogas y para mantener a personas secuestradas. Más de 1000 uniformados, 800 de la Policía Nacional y 300 de las Fuerzas Armadas, la mayoría en tanquetas, llegaron hasta el Plan Habitacional Sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Ubicaron casas cuyos propietarios habían sido desplazados a la fuerza por una peligrosa organización delictiva. 70 familias fueron desalojadas de sus viviendas y muchos de ellos asesinados aquí en el sector para ocupar esas viviendas para economías criminales. Secuestraban personas y les ingresaban en estas viviendas y desde ahí pedían los rescates. Se trató del operativo Resurgir, en el que se detuvo a 19 sujetos pertenecientes a un grupo terrorista. Todos de nacionalidad ecuatoriana, 5 con antecedentes por varios delitos como robo, tenencia de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué significan esos tatuajes? Estoy aquí, tigre, mi sur. ¿Cuál es tu cargo en la organización? No tengo cargo, yo soy un gato de aquí, mi sur. ¿A qué te dedicas? No hago nada ahorita porque todos los jefes ya salieron. Ya. ¿Gatillero? No, el gatillero no. Era robo, por allá yo me salí. Durante la redada se decomisó un fusil de asalto, una pistola, municiones y decenas de sobres con droga. Además, existen registros de extorsiones a los moradores, a los dueños de unidades económicas del sector y también cómo mueven la contabilidad de la economía ilegal. Sociovivienda fue construida por el Midubi en el 2012 y cuenta con 3.000 casas en las que viven 45.000 personas. Los primeros habitantes llegaron desde las riberas del Estero Salado, en el sector del Suburbio y la isla Trinitaria. En estos 12 años han experimentado la degradación de la zona. ¿Usted qué opina del operativo que ha hecho la policía? Para mí, para la juventud está bien. Algo bien porque ya se acabó la delincuencia, todo gracias a Dios. ¿Cómo estaba su vivienda antes? Estaba terrible. ¿Qué pasaba por acá? Muchas cosas, no se imaginan, mejor que ni se imaginen. Se espera que las 70 viviendas recuperadas sean devueltas a sus propietarios en los próximos días. Hasta que eso ocurra, los servicios básicos permanecerán inhabilitados y la fuerza del orden realizará patrullajes para que los delincuentes no vuelvan a ocuparlas. Informó Jorge Salazar. Una patrulla militar encontró una base de descanso que era utilizada por miembros de un grupo ilegal armado de Colombia
en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana. El operativo generó un enfrentamiento armado que dejó un guerrillero muerto. En base a información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas realizaron operaciones de reconocimiento, exploración y vigilancia en el sector de Alto Punino, Cantón Orellana. Sabían de la presencia de elementos armados de Colombia que estarían utilizando territorio ecuatoriano para descansar. En efecto, luego de las coordinaciones tácticas, ingresaron al lugar donde fueron recibidos a bala, generándose un enfrentamiento armado. Se localizó un campamento que presuntamente era utilizado por miembros de un grupo ilegal armado. En medio del fuego que duró varios minutos, cayó abatido uno de los presuntos guerrilleros. Los otros, aprovechando la espesa vegetación, lograron adentrarse en medio de la selva, dejando abandonado todo lo que tenían en el campamento. El fallecido, de nacionalidad colombiana de 30 años, sería integrante activo del grupo ilegal armado, mejor dicho, disidentes de las FARC. El campamento donde fue localizado el grupo, cuya cobertura puede ser entre 15 y hasta 20 personas. Tras asegurar el área, se registró el lugar donde encontraron armamento de guerra, entre ellos 3 fusiles de asalto, una subametralladora, 3 carabinas, 2 pistolas, 1.129 municiones calibre 5.56, 250 municiones 9 milímetros, 11 alimentadoras, 3 artefactos explosivos improvisados, uniformes militares completos, entre otros equipos de campaña. Se encontró 7 parches tricolor con siglas FARC-EP. Siguiendo la línea operativa, fueron detenidos 2 ciudadanos colombianos de 27 y 19 años de edad, quienes aparentemente formarían parte del grupo ilegal armado. Tenían en su poder armamento y munición y se movilizaban a bordo de una motocicleta. Todo el Alto Punino es una región de minería ilegal. Vemos que todo esto tiene o es un delito conexo con varios grupos que aparentemente están proporcionando seguridad. Informó Iván Casamen. El presidente Daniel Noboa participó en Manta de varias actividades donde respaldó el trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra organizaciones terroristas. El jefe de Estado constató las obras de reconstrucción de un tramo de la ruta del Espóndilos. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la provincia de Manabí. Al llegar al aeropuerto de Manta, mostró su respaldo al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el marco de la declaratoria de conflicto armado que cumplió ya su 6ª semana. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. En la zona rural constató el arreglo de 1.2 kilómetros de la ruta del Espóndilus, que colapsó en 3 tramos entre Las Piñas, La Resbalosa y Santa Rosa de Manta. La obra se realizó por $3.1 millones. Tenemos previsto como gobierno nacional hacer toda la vía desde la entrada a Manta, que va a conectar la provincia de Santa Elena con Manta, y eso va obviamente a incentivar el turismo. Comuneros de la zona piden que se intervenga en el tramo de la vía alterna que se construyó tras el colapso total de esa misma ruta en la zona limítrofe con Montecristi. Por motivos de deslizamiento, ya mismo se lo pierde la vía del todo, ¿no? Y es de la misma vía del Espóndilo que donde se llega a trazar del todo queda incomunicado. En la playa del Murciélago participó de las actividades preolímpicas de surf. El gobierno nacional se ha puesto al día con las asignaciones que lastimosamente durante algunos meses del año pasado estaban pendientes para el surf, al igual que en otras disciplinas deportivas. Después, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se entregaron 150 becas a educadoras del MIES, 168 títulos de propiedad y estímulos económicos para la actividad cultural ancestral. Existen 189 proyectos culturales ejecutándose en 121 cantones, 186 parroquias. En este mismo evento resaltó los resultados en temas de seguridad que obtuvo el gobierno durante el feriado de carnaval y los 40 días de estado de conflicto armado. Tuvimos el carnaval más pacífico en años. Sí, habían ciertas restricciones, les pido disculpas también, pero para mí era más importante la vida de cada uno de ustedes que una farra. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Además, el presidente Daniel Noboa se ratificó en los acuerdos de cooperación militar y operaciones marítimas con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.
Capacitaciones, entrenamiento, ejercicios, acciones humanitarias forman parte de la cooperación de seguridad que podrá brindar Estados Unidos con sus militares a Ecuador, luego de que el primer mandatario, Daniel Noboa, se ratificara en el acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza. La cooperación de Estados Unidos es fundamental también para el seguimiento, para este apoyo a las investigaciones que se dan desde la Fiscalía, reforzar también la capacidad de investigación de la policía, que no solo es infraestructura y armamento, sino dotar de mejores y mayores capacidades de análisis. Pero no es lo único. El jefe de Estado también da luz verde a que se puedan realizar operaciones marítimas. El tráfico de drogas por el Océano Pacífico se ha incrementado notablemente. Y como parte de estas fronteras marítimas, pues el Ecuador no es que tiene un control absoluto de lo que sucede en el Océano Pacífico, y esto requiere, a lo que voy es que requiere mayor cooperación con otros países, y Estados Unidos puede facilitar esa cooperación a través del intercambio de información. Para el Observatorio de Crimen Organizado, la cooperación internacional ayuda, pero no es la solución. El gobierno ecuatoriano debe contar con un plan de seguridad. Si es que tú tienes una política definida contra el crimen organizado, tienes una serie de socios en el exterior que ayudan desde la política exterior a conseguir esos objetivos. Va a depender mucho de qué tan clara es la política de seguridad o si es que el Plan Fénix realmente tiene unos objetivos definidos. Para que todo esto se ponga en práctica, solo resta que las autoridades de ambos países coordinen por dónde se va a empezar. En semanas pasadas, Ecuador ya ha recibido delegados estadounidenses en materia de seguridad. Quien actualmente se encuentra en el país es el jefe de la Oficina de Antinarcóticos de Casablanca, Raúl Gupta, quien se reunirá este viernes con Daniel Noboa, informó Valeria Navarro. La Asamblea Nacional no logró consensos para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, quedando su tratamiento para una nueva fecha que no ha sido determinada. La intención del correísmo de incluir en las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP un nuevo recurso de revisión a sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero tras el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Naciones Unidas, se convirtió en la piedra en el zapato y no permitió la aprobación del proyecto de ley. Lo que quieren plantear es que aquí en esta Asamblea Nacional, entre gallos y medianoche, se nos pase una reforma, y ese pasar la reforma significa darle coba, darle espacio a la impunidad que buscan los prófugos de este país. No hay ninguna intención de favorecer al expresidente Rafael Correa. La falacia que dice y que menciona el movimiento Construye es totalmente falsa. Cualquier ciudadano con esta modificación al recurso de revisión puede presentar ante la Corte Nacional de Justicia. E insisto, una corte en la que no creemos, y por ello nosotros hemos recurrido a jueces de Corte Internacional. Desde el Partido Social Cristiano salió la propuesta de que se divide el informe para segundo debate en 2 bloques. Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, como ponente acogió la propuesta, pero al parecer llegó con algo por detrás. Hay un tema que no era parte del articulado per se, sino una disposición general única. Y esa disposición general única era prácticamente una copia de lo que se había eliminado en el recurso de revisión y por lo tanto no podíamos aprobar el tema así. Así, un primer paquete contemplaría lo que tiene consenso: aumento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, como nuevos tipos penales. El segundo, imprescriptibilidad de algunos delitos, levantar la reserva de la investigación previa de la Fiscalía General del Estado y el recurso de revisión en organismos internacionales, es decir, temas candentes. Nosotros invocamos la participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por otra parte les estamos aumentando 1/3 la pena a aquellos policías y Fuerzas Armadas que supuestamente, en forma muy subjetiva, se determine que ha habido una extralimitación de funciones. Reformas al COIP, que contiene 86 articulados tras la recopilación de 43 proyectos reformatorios, que al parecer se convirtió en una caja de Pandora, que deberá esperar nueva fecha para su desenlace, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo, se ratificó en todo el Tratado de Libre Comercio con China. El mismo entrará en vigencia en 60 días.
En 60 días deberá funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, luego de que el primer mandatario Daniel Noboa diera su visto bueno a todo el texto que ya pasó por el filtro de la Corte Constitucional y la Asamblea. Ahora lo que resta es que Cancillería emita una nota diplomática al país asiático. Para finales de abril e inicios de mayo ya se esperan sentir los cambios, como por ejemplo con la exportación de pitahaya. Que ingresa en este momento con arancel del 20% y en el momento de que ya se inicia la implementación del acuerdo comercial, ingresaría con 0% al mercado chino. Sin embargo, hay otros productos que aún no cuentan con la apertura fitosanitaria, como son el arándano y la uva. Para ello, se abrirán mesas de diálogo entre Agrocalidad y agencias de dicha área de China. Esto, según la ministra de la Producción, forma parte del tratado. Ahora, ¿qué pasará con los productos chinos que entren a Ecuador? Las camisetas chinas, a pesar de que tengamos acuerdo comercial, van a seguir ingresando al Ecuador con el arancel mixto. Es decir, los textiles y confecciones chinos tienen un arancel que es por kilogramo y de ahí tienen una unidad variable. Eso se llama el arancel mixto. Y ese arancel mixto se mantiene. ¿Por qué? Porque se entendió en el momento que se hizo el sondeo de sensibilidad de la industria local, que el 74% de la industria local ecuatoriana tenía alta sensibilidad y por eso se hicieron las 828 exclusiones. Tenemos calzado, confecciones, textiles. Lo que sí se podrá importar con preferencias arancelarias son materias primas como agujas, hilos y máquinas de coser. Ante la pregunta de si Ecuador podría importar desechos de China, la ministra de la Producción, Sonsoles García, se pronunció. Ecuador tiene muchos filtros normativos. Adicionalmente, en el año 2022 sale la resolución del COMEX 15 del 2022, que hace la prohibición de importación de plásticos de un solo uso. A la fila de otro tratado comercial con Ecuador se encuentra Costa Rica, informó Valeria Navarro. Vamos de inmediato con noticias de Crónica Roja. 6 personas fueron encontradas sin vida en una quebrada ubicada en un sector rural de Vinces, provincia de Los Ríos. Apilados entre la maleza fueron encontrados los cuerpos de 6 hombres. Agricultores del recinto El Delirio, en Vinces, provincia de Los Ríos, se llevaron el susto de sus vidas y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Los cuerpos estaban en una quebrada con varios impactos de proyectil. Según versiones de los familiares indica que ellos son agricultores. Ellos han salido 6 de la tarde en una camioneta blanca doble cabina y se les encuentra en este sector. Presumimos de que fueron lanzados a esta quebrada. Conjuntamente con los bomberos de Vinces fueron rescatados estos cuerpos. No hay ningún indicio balístico ahí, entonces presumimos que estas personas fueron asesinadas en otro lugar. Los muertos serían oriundos de Ventanas y Santo Domingo y todos reportan antecedentes penales por delitos como homicidio, porte de armas e intimidación. Por tanto, la policía investiga. Todos son amigos, familiares, el uno es el hijo, el otro es el amigo que han estado ayer, les han visto por última vez en una camioneta, han salido 6 de la tarde. Tampoco tenemos la camioneta, estamos investigando, esperemos tener más indicios y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este hecho delictivo. Esta zona rural donde fueron localizados los cuerpos queda a 5 minutos de Estero Lagarto, donde el mes pasado las Fuerzas Armadas decomisaron 21 toneladas de droga encaletadas en una finca, informó Martín Soto. Un ciudadano fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el cantón Zaruma, provincia de El Oro. La víctima, quien registraba un proceso judicial, recibió varios disparos. En este sector conocido como La Colina, fue asesinado al estilo sicariato Mario Giovanni Curipoma Sánchez, de 38 años. Según testigos, sujetos a bordo de una moto fueron los responsables. Bueno, todavía no visualizamos el cadáver de los orificios de entrada que pueda tener, pero como indicios balísticos presentan alrededor de 5 a 8. Los casquillos de bala quedaron regados por todo el sector. Se presume que Curipoma trató de correr de sus enemigos, pero fue alcanzado por las balas. Se manejan hipótesis que obviamente en este momento se encuentran en investigación. Las unidades investigativas acudieron al lugar a levantar la información
y se la está procesando en este momento. La policía especializada en muertes violentas investiga este hecho que ha conmocionado a la ciudadanía del cantón conocido como la Sultana de El Oro, donde los crímenes de esta naturaleza no se habían suscitado nunca. Salimos de un feriado sin ningún tipo de novedades de connotación que sean de preocupación, pero y el hecho suscitado el día de hoy ya hace de que tengamos que lamentar este hecho. Se conoció que el occiso, quien trabajaba como minero, registraba un proceso judicial en el año 2020 por existencia del delito. Asimismo, los familiares mencionaron que el ahora fallecido había recibido amenazas de muerte, pero desconocían el motivo. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 20 minutos y vamos a revisar rápidamente los últimos hechos violentos registrados en la zona 8. Para ello nos enlazamos con José Morales. Mi querido José, buenas noches. Por favor, adelante con tu reporte. Gracias, Anali, amigos televidentes. Sí, por aquí estamos para llevarles a ustedes el resumen de los hechos violentos registrados durante la jornada de este jueves, por lo menos de lo que nosotros pudimos conocer durante este día jueves 15 de febrero. Para empezar, les comunicamos que durante la tarde de hoy se reportó en el cantón Durán, en el sector de Vida Nueva, el crimen de un ciudadano de 31 años. Aparentemente le dispararon en 7 ocasiones. No hay mayores detalles en torno a los hechos como se presentaron, pero lo cierto es que en este sector acabaron con la vida de aquel ciudadano de 31 años de edad. Mientras tanto, ya alrededor de las 19 horas en Los Vergeles, esto en el norte de Guayaquil, se presentó el asesinato de otro ciudadano. Manifiestan que este caballero llegó hasta una barbería del sector para realizarse algún trabajo en cuanto a la barbería corresponde, cuando a los segundos siguientes llegó su sicario, ingresó hasta este local, le disparó en varias ocasiones. La víctima, tratando de escapar, tratando de huir de su sicario, salió de este lugar, pero quedó gravemente herido, tirado en la parte externa del local, donde a los pocos instantes arribaron sus familiares. Aparentemente sería morador del sector, porque familiares llegaron en contados minutos, quienes lo treparon en un vehículo y lo llevaron hasta una casa de salud, pero lamentablemente minutos después se confirmó que este caballero había fallecido en el interior de esta casa de salud. Así está el resumen de los hechos violentos que se presentaron durante la jornada de hoy, jueves 15 de febrero, en la zona 8, específicamente los cantones Guayaquil y Durán. Con esto retornamos a estudio. Anali, con más noticias. Adelante. Claro que sí, mi querido José, gracias por ese informe. Y hallan el cuerpo de un hombre de 24 años de edad en un hotel del norte de Guayaquil. La policía investiga la causa de su muerte, mientras que familiares y la dueña del establecimiento no quisieron pronunciarse sobre el suceso. La noticia alteró al personal del hotel y los transeúntes de la manzana 6 de la primera etapa de la Ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. Yo trabajo desde las 8 de la mañana y ni por enterados. Ahorita que salgo veo ahí, me vengo a ver qué es lo que pasa. Un hombre había fallecido en un cuarto de hotel. Nadie tenía más datos ni señas. ¿Cómo se enteraron aquí en el sector de lo que había pasado? Bueno, por la camioneta que llegaron los policías y la medicina legal. Bueno, ¿los policías no han preguntado nada aquí en este punto? No, amigo, no han preguntado nada. Tampoco la policía. Agentes de criminalística acudieron al sitio para levantar los indicios. Líneas generales. Efectivamente, se está en este momento en investigaciones y se va a determinar la causa real de su deceso. Era ecuatoriano y se presume que se hospedó en la noche de San Valentín. La familia tampoco quiso hablar. Informó Jorge Escobar. Momento de un corte comercial, queridos televidentes, pero al volver de esta pausa, mucha atención, porque la policía decomisó un cargamento de droga que era transportado en un camión en el cantón El Guabo, provincia de El Oro.
En esta profesión nos enfrentamos al peligro. En nuestra ruta, la noche no es impedimento. Porque nuestra vocación nos impulsa a estar atentos. Los hechos y las noticias suceden día a día. Y usted merece estar informado. Desde el lugar de los hechos. Nuestro equipo informativo siempre presente. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, donde la Policía Nacional está realizando operativos de forma simultánea en distintos... Porque donde está la noticia, está Charlie Pisa. RTS, siempre contigo. De regreso con más noticias para todos ustedes, queridos amigos. La Policía Nacional decomisó un cargamento de droga que era transportado en un camión en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Una persona fue detenida para investigaciones. Son 125 bloques que estaban siendo transportados en este camión por la vía Barbones Tendales en el cantón El Guabo. El automotor retenido estaba siendo escoltado por 2 vehículos más cuyos conductores se dieron a la fuga. Los mismos que hacen caso omiso y procede una persecución ininterrumpida. Tal es el punto que en el sector de Santa Lucía, uno de estos vehículos ingresa a una vía de tercer orden, luego de lo cual se procede a impactar en contra de una plantación. Tras el impacto, el chofer fue detenido para investigaciones. En su poder se halló evidencias como $2.102 americanos, 2 teléfonos celulares, documentos y los bloques tipo ladrillos. A una persona aprehendida, identificada como Jonathan Carlos M.A. de nacionalidad ecuatoriana, de 37 años de edad, el mismo que se encuentra vinculado en el presente caso. El alcaloide tiene un costo aproximado de $7.320.000. Según el comandante, con la incautación se ha logrado sacar del mercado de consumo 1.200.000 dosis. Tenemos 2 teléfonos celulares que obviamente serán explotados de acuerdo a como establecen las diligencias respectivas, y en función a eso se podrán establecer mayores detalles. Según personal antinarcóticos, la doble envoltura de los paquetes es para que no se filtre el agua, ya que al parecer iba a ser enviado bajo la modalidad de gancho ciego. El cargamento tenía como destino el viejo continente europeo, informó Richard Ceballos. Lanzan un taco de dinamita en un supermercado ubicado en la parroquia Chongón de Guayaquil. Afortunadamente no detonó. Los antisociales dejaron un panfleto exigiendo dinero. La policía trabaja en la zona. Eran las 8 de la mañana con 20 minutos y de pronto llegaron estos 2 sujetos en motocicleta. Uno se baja y lanza un taco de dinamita, mientras clientes estaban alrededor de este supermercado. Afortunadamente, este no detonó, pero cayó muy cerca de una mujer, un ciudadano que estaba sentado en las escaleras y un padre con su niño que salieron corriendo despavoridos. Me encontré con la sorpresa de que habían tirado una bomba, pero al momento de tirarla no se accionó. La prendieron, pero no se accionó. Estaba un señor sentado en la orilla y la bomba cayó casi cerca al señor y el señor salió corriendo. Dice, bomba, 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 y salió corriendo para atrás, pero de ahí desconocemos quién dejó ni nada. Según la policía, los antisociales dejaron un panfleto con mensajes amenazantes en este supermercado ubicado en la parroquia Chongón. ¿Cuál fue víctima de este aparato explosivo por parte de este grupo terrorista y en el cual han dejado una nota? Existen amenazas por parte de un GDO, los fatales, según lo que dice el panfleto. No especifican la cantidad, pero las amenazas son fuertes, son amenazas de muerte. Elementos especializados de la policía cercaron la zona y el artefacto explosivo fue detonado de forma controlada más adelante. No es la primera vez que vacunadores visitan este sector comercial. En un asadero de pollos también se registró un robo y hubo una denuncia de extorsión. Que vinieron personas armadas, amedrentaron a los empleados, le robaron a los clientes que teníamos aquí y ya pues empezaron a que querían negociar sobre la vacuna y todo eso. ¿Cuánto les pedían?
Estaban pidiendo como $500. La policía asevera que está trabajando en la zona a fin de evitar que los grupos terroristas continúen amedrentando a los comerciantes. Detuvimos cerca a 8 vacunadores del GDO Los Fatales. Han redoblado la seguridad y con los videos se espera capturar a los implicados y desarticular esta banda, informó Roselena Vázquez. La llegada del ejército y la policía ha mejorado la seguridad en la cárcel de Loja. Los privados de libertad son custodiados por militares y aunque todo es controlado, la desaparición de un recluso ha llevado a investigaciones por parte del director del SNAI. Con la presencia del Ejército y la Policía Nacional en los centros de rehabilitación social del país, se ha observado un cambio en la dinámica de convivencia con los privados de la libertad, como ocurrió en la cárcel de Loja con 715 internos. No hemos tenido ningún contratiempo entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, de tal forma que hemos planificado, previo a cualquier intervención, realizarlo el mismo objetivo, con la misma misión. En los pabellones destinados a los reclusos, los militares mantienen un riguroso control de seguridad. Nosotros estamos dando cumplimiento a estas disposiciones y en base a normativas que están debidamente establecidas. El director del SNAI destaca que durante su mandato ha sido informado sobre la desaparición de un recluso y que se está llevando a cabo la investigación pertinente para establecer este incidente. La colaboración entre las Fuerzas Armadas y la policía ha sido esencial en este proceso. Se está cumpliendo todos los protocolos establecidos por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En Loja informó Marcela Constante Brito. Pasamos a temas internacionales. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, instalada en 2019, al considerar que han instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo. Ordenó además la salida de su personal en un plazo de 72 horas. El anuncio tiene lugar tras el comunicado publicado por la misión de la ONU en el que expresó su profunda preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de terrorismo. Y un dron ucraniano atacó un depósito de combustible en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, desatando un voraz incendio. El fuego se produjo en un tanque con capacidad para 100 toneladas de productos petroleros. Por otro lado, al menos 5 personas murieron en un ataque de la artillería ucraniana contra la ciudad rusa de Belgorod. 18 personas más resultaron heridas, entre ellas 5 menores. En el ataque resultó seriamente dañado un centro comercial que alberga un supermercado y una farmacia. En Rusia, una intensa nevada cubrió la capital Moscú con un manto blanco de 12 centímetros que puso al borde del colapso el transporte, lo que ya convierte el actual invierno en uno de los más nevados de la historia de ese país. En lo que va del invierno, en la capital rusa han caído 2,06 metros de nieve de una media de 1,52 metros. Y a 162 días que se encienda la antorcha olímpica en París 2024, la Embajada de Francia recibió a los deportistas ecuatorianos que están clasificados para la cita olímpica. Entre aplausos y palabras de aliento, los atletas refrendaron su compromiso por dejar por todo lo alto el tricolor patrio y alcanzar el sueño dorado. La cuenta regresiva para el inicio del certamen deportivo más importante del mundo ya está en marcha y los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez están más cerca. En esta ocasión, la capital francesa prepara varias sorpresas para los más de 10.000 atletas de todo el mundo que disputarán 48 disciplinas en 33 deportes. Para Francia es un honor, un orgullo recibir, acoger a todos los deportistas del mundo entero. Por la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura se llevará a cabo al aire libre. Los atletas van a desfilar sobre la escena en botes bajo los ojos de 500.000 espectadores.
Ecuador no será la excepción en la cita olímpica y hasta el momento ha confirmado la presencia de 16 deportistas y 5 atletas paralímpicos. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano señaló que aún se espera la clasificación de varios tricolores más. Los parámetros de clasificación han cambiado, son mucho más duros, más exigentes post pandemia, pero el deportista ecuatoriano es capaz y estoy seguro que los va a superar. Las expectativas son grandes de nuestros compatriotas. A pocos meses de los Juegos Olímpicos, su preparación se vuelve cada vez más exigente. Este fin de semana vamos a salir a un campamento de entrenamiento en Europa y estamos apuntando a que el mejor pico de la preparación y la forma física sea en el mes de agosto. Estamos trabajando fuerte para llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos. Justamente mañana o más tardar el sábado vamos a hacer una base de entrenamiento en México por un mes. Nuestro campeón olímpico Richard Carapaz también estará defendiendo el título en la prueba de ciclismo de ruta. El carchense del EF Education Pro dijo que sueña con volverse a subir al podio y llenar de orgullo al país. Este año incluso en París vamos a ser menos los deportistas que participarán en la prueba de ruta. Creo que por mi parte pues aspiro a una medalla, no sé a qué, pero esa es mi aspiración y sobre todo pues el orgullo de llevar a mi país. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y la delegación nacional participará en los deportes de marcha, maratón, pentatlón moderno, lucha, tiro deportivo, box, ecuestre, aguas abiertas y ciclismo de ruta. Informó Mauricio Sánchez. Dos presuntos responsables de estar relacionados en varios robos a transeúntes fueron capturados en el sector de La Magdalena en Quito. La gente intentó lincharlos. Madrugaron sin saber que la suerte les iba a jugar en contra. Bajo la misma modalidad de los robos en los que habrían participado, el copiloto se bajó con un arma blanca, amenazó a una mujer y le quitó el celular. Varios testigos del hecho no les alcanzaron porque circulaban en una motocicleta, pero al parecer realizaron una mala maniobra y cayeron al piso. Cuando se revolcaban del dolor, una rutina de golpes les llegó. Y ahora la detención se procede en el calzado. Fueron rodeados por varias personas que dejaron sentir su indignación. No les faltó paloterapia para que se acuerden que deben enderezar sus pasos. Al sitio arribaron agentes policiales, quienes evitaron que las cosas pasen a mayores. En el poder de ellos se encontraban ya un arma blanca, un celular que es de la víctima, quien ya presentó la denuncia. Los sospechosos de 28 y 22 años de edad al menos habrían participado en 6 eventos delictivos, mismos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. La modalidad la misma, perfilaban a las víctimas en calles desoladas, especialmente mujeres. El copiloto era el encargado de perpetrar el ilícito. Esta motocicleta y los que hoy se encuentran aprehendidos estaban realizando diferentes asaltos y robos en diferentes sectores del distrito Eloy Alfaro. Quien conducía la motocicleta cuenta con antecedentes. En esta oportunidad se la sacaron barata, aunque sin zapatos, con algunos golpes y remellones. La policía les salvó de que sientan la indignación popular. Esto es importante que la comunidad conozca y sepa de que estos tipos de robos y asaltos que han sido cometidos por estos ciudadanos presenten las respectivas denuncias que fundamenta para el parte policial. Los dos detenidos son ecuatorianos y al parecer en los últimos tiempos hicieron de esta actividad su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen. Dos sospechosos fueron detenidos en Esmeraldas tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta. Como evidencia, se decomisaron armas de fuego, municiones y alimentadoras. Río Verde, provincia de Esmeraldas. La operación inició a las 4 de la mañana. Los uniformados ingresaron a un inmueble y encontraron toda esta evidencia de actividades ilícitas. Armas largas, más de 730 cartuchos, 11 alimentadoras. Todo este material estaba encaletado. Era utilizada como refugio. No conocemos todavía de quién exactamente pertenecía. Sí, pero se encontraban allí los dos sujetos que fueron aprehendidos. ¿Qué actividades al margen de la ley realizaban o pretendían realizar con todo este armamento?
Los uniformados indagan a qué grupo terrorista pertenecen los implicados. Los dos tienen antecedentes penales, dice la policía. Por violación, y el otro tiene antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Con esto se evita que más actos criminales se cometan en ese punto del país. Los operativos no se han detenido, al contrario, hay patrullajes a diario a fin de detener a los terroristas. Informó Marilyn Jaramillo. En un hecho lamentable, una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 25 de Julio, a la altura del intercambiador de la avenida Pío Jaramillo, sur de Guayaquil. La víctima era vendedora informal. Acostumbraba a vender rosquitas en los bajos del intercambiador ubicado entre la avenida 25 de Julio y la Pío Montúfar, al sur de Guayaquil, cuando un camión la arrolló. Esto luego de que el automotor perdiera pista segundos antes y se subiera a la acera donde ella se encontraba. Siempre hay muertos aquí, no es primera vez. Aquí ellos son amos y señores de la pista, de la autopista. Ellos no respetan a nadie, a ninguna persona. Pesar que hay semáforos, se pasan a roja. Y el semáforo es para respetar las señales de tránsito. Un joven sobrevivió de milagro. Relata que él labora a diario en el mismo lugar donde ella expendía los alimentos. Y yo presentí algo y yo me fui porque un carro me regaló $5, porque yo con malabares aquí, y me fui. Es algo de no creer, pero siempre tienen que ver, estos trailers se pasan, estos trailers siempre se han pasado. Ya aquí ha habido choque. La femina tenía entre 40 y 50 años de edad. Sus familiares, tras ser alertados de la tragedia, acudieron al punto del choque. El causante del siniestro no huyó. El accidente se suscitó aquí, es una zona donde verdaderamente nosotros siempre estamos circulando. Una de las unidades se percató de la situación y pudo acudir enseguida al siniestro y el señor conductor estaba aquí todavía. El conductor fue llevado a fiscalía por una de las unidades nuestras que lo llevó en calidad de detenido hasta que el señor fiscal lo disponga alguna. Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad ejecutaron el procedimiento de rutina en el lugar y descongestionaron el tráfico que se formó por varias horas, informó Maite Morán. En Guayaquil se registraron 600 eventos y por ahora 100 notificaciones por exceso de velocidad en vía a la costa. El gerente de la ATM, José Franco, explicó por qué se modificó el límite a 80 kilómetros por hora en el caso de vehículos particulares y destacó que más del 99% de los 47.000 conductores que circulan a diario cumplen la norma. Contener los siniestros de tránsito es el desafío de la ATM en Vía a la Costa. Tras 3 semanas de socialización, el Día del Amor y la Amistad empezaron a aplicar las sanciones para quienes excedan el límite de velocidad. Alrededor de 80 sin notificaciones ya se han realizado de estos 600 eventos, pero hay que terminar de revisar la data. Frente al alto índice de accidentes, en noviembre del año pasado bajaron el límite de 90 a 70 kilómetros por hora. Pero luego de un análisis minucioso, baja sustancialmente siniestros de tránsito y por supuesto fallecidos en vías. Y a esto se le suma los retornos adicionales que vas a tener en Vía a la Costa. Cuentan con 8 dispositivos que capturan cada uno de los excesos. La idea no es multar, afirma, sino crear conciencia y cultura vial. El 99.3% de la ciudadanía cumplen con la normativa. Conductores y peatones de este viaducto de alto flujo creen que es la única forma de aplacar. Esta vía era de alta velocidad, ahora se ha bajado el límite. Estoy de acuerdo. Más que todo por los carros grandes que están de este lado. Ya con esta normativa le tienen que bajar porque si no le viene la multa. Ahora poco nomás que hubo este feriado, apenas se escuchó un accidente nada más. Para que se mantenga de esa forma un estándar, ¿no? Ni tan lento ni tampoco tan rápido. A diario circulan 47.000 vehículos y en un feriado como Carnaval, cerca de 500.000. Informó Jorge Escobar. Y
antes de finalizar, revisamos estas imágenes que nos llegan desde Japón. Allí los científicos estudian una nueva criatura marina que tiene una estructura corporal parecida a un esqueleto y manchas negras que imitan a las de un panda. Esta especie fue hallada por buceadores frente a la isla de Kumejima. Esta diminuta criatura marina mide tan solo 2 centímetros. Así concluimos esta emisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya está